Lorenzo Meyer, bienvenido, gracias por estar aquí. Buen día, Carmen. Gracias a Jorge Alcocer por estar aquí, bienvenido. Carmen, buen día, Lorenzo, buen día. En el recuento de estos días y de estas horas, Lorenzo, ¿qué nos dices? Las similitudes que hay entre la primavera de los países árabes, bueno, de algunos de los países árabes, y lo que está pasando aquí. Recordemos lo de Túnez. Finalmente el gobierno de Ben Ali en Túnez, un gobierno autoritario, cae por un incidente, ni siquiera en la capital, donde un estudiante joven que no tiene trabajo, que ha ido a la universidad, que está vendiendo frutas en un carrito, y lo obligan a dejar el carro y además lo abofetea la policía, que creo que era mujer, para lo cual la humillación, el sentido de la humillación, y no lo tolera. Y entonces, como no tiene otra cosa que hacer, se incinera. Y esto prende el asunto en Túnez y en otras partes. El movimiento en realidad es... el incidente es lo de menos. Se va a producir, en algún momento se va a producir. Lo que hay es una cantidad de agravios y de un sentido de humillación por parte de, en particular en el caso tanto de la primavera árabe de allá como la nuestra, de gente joven. De gente joven en ciudades. Ya no es el campo ni allá ni aquí. Es un fenómeno muy urbano, y es el sentimiento también producto de un sistema económico, además del autoritario que ha estado ahí siempre, de una economía que ahora ya no está proveyendo las oportunidades que se suponía eran propias para los jóvenes, en particular nosotros que tenemos nuestro famosísimo bono demográfico. Entonces me parece que comparando estos dos momentos, tienen de común eso, una masa urbana de jóvenes, algunos de ellos, muchos de ellos, por ejemplo los del Cairo, eran de las universidades, como luego van a ser los indignados de España, que no encuentran, más bien que están rotas sus posibilidades, o muy difícil, de que se cumpla lo que desean para sí, para el resto de su grupo, para el país, porque el sistema económico y el político en esos casos no se los permitían. En el caso de México se diría, oigan, pero si aquí ya no hay una dictadura, si en el año 2000 hubo una democracia, pero la hubo. Sí la hubo, ¿no? Porque yo hubo elecciones pregunto, y cambió el gobierno. Cambió el gobierno, pero no cambiaron las bases Hubo de ese régimen. Una alternancia. Pero siguieron los mismos que estaban dominando antes del 2000, y los que dominan ahora son muy parecidos. En Veracruz o en el Estado de México, bueno, pues ni siquiera hay ese cambio, sino lleva ya 80 y tantos años el PRI. Entonces, no es exactamente Ben Ali o Mubarak, pero el trasfondo no ha cambiado. Y el eje de las protestas y de las críticas de los jóvenes estudiantes se focaliza precisamente en el tema de las televisoras, de los medios de comunicación. Es una diferencia muy importante. Ahí hay una gran diferencia. Hay muchísimas voces, bueno, miles de voces que se han expresado, pero si algo se puede identificar muy claramente es que están ubicando el tema de Televisa, Peña Nieto, casi colateralmente al PRI, si nos atenemos a las manifestaciones, a las mantas y a los cartelones, y eso es todo un tema. El mismo día en que se realizó esta manifestación, ese mismo día acudió a la televisora Enrique Peña Nieto, estuvo en el programa Tercer Grado, y bueno, pues los que somos muy mal pensados siempre le ponemos de más al asunto, y entonces yo digo, necesitaban demostrarse mutuamente los periodistas que no era su televisora, la televisora patrocinadora de Peña Nieto, y Peña Nieto, que no era el candidato de esa televisora. Y se dio un ejercicio para analizarse también, como uno de los elementos que también están a la mesa. Por eso... y se ha abierto una nueva fase
de ejercicio crítico de la televisora de los últimos días también muy interesante. Por eso, a mí las comparaciones, aceptando que siempre habrá puntos de referencia en el ámbito internacional, y que las movilizaciones juveniles desde hace ya muchos años, desde los 60, para no remontarnos más atrás, tienen similitudes, van en paralelo. Parece que hay como encadenamientos internacionales, ¿no? En donde, así como en el 68 tuvimos expresiones, no en México, tuvimos expresiones en toda Europa, en América Latina, en Francia, en fin. Bueno, hoy podemos decir que pudiéramos estar viviendo una oleada de protesta juvenil, con las singularidades. Y por eso, en todo el mundo también, sí. Por eso yo todavía tengo muchas resistencias a hablar de la primavera mexicana, en emulación a la primavera árabe. Por algunas razones que tú ya mismo mencionabas, Lorenzo. Porque aquellas fueron manifestaciones estrictamente de sentido político en contra de regímenes dictatoriales, militares, con larga data de permanencia en el poder. El caso de Mubarak, 30 años, el caso de Ben Ali, 30 años, Gaddafi con guerra civil, incluso. Entonces, por eso, admitiendo que puede haber esos paralelismos, creo que más nos conviene más buscar cuál es la causa mexicana. ¿Qué es lo que se está moviendo en México? Porque además otra diferencia importante es que los jóvenes, nuestros jóvenes, no están teniendo como referencia la protesta contra el gobierno. Esa es otra novedad. No estamos teniendo protestas contra el gobierno de Felipe Calderón o contra los gobiernos estatales. Estamos teniendo protestas de jóvenes que salen a la calle a exigir que las televisoras respeten el derecho a la información, que informen, que no manipulen, que no mientan. Y dentro de esa movilización los jóvenes han encontrado otro punto referencial, tú lo decías ahora, Carmen, la relación entre Enrique Peña Nieto y Televisa. Y ahí han hecho una conexión. Y eso me parece un fenómeno singular. Eso sí le da una singularidad a esta movilización, porque además ya no es solamente una movilización en el Distrito Federal, se ha extendido a otras ciudades del país. Y no importa si son 300 en un lado y 3,000 en otro, no, pero lo que importa es que ya se encadenó y que está siendo el motivo para que jóvenes universitarios en su mayoría, por lo que podemos ver, otro dato interesante, de universidades privadas, el segmento más privilegiado, podríamos decirlo así, de nuestra juventud, que es el que tiene acceso a las universidades privadas, movilizándose en protesta porque se manipula, así es, se manipula la información. Y ese fenómeno, entonces creo que tenemos que verlo ahora. Hay una segunda consecuencia. Movilización no es equivalente a votación. Los jóvenes son el segmento más abstencionista en México, en general en el mundo, pero en México con mayor razón. Pero los datos, voy a citar de memoria algunos datos que revisaba yo ayer del Instituto Federal Electoral. Por ejemplo, el 30% del padrón de la lista nominal de electores es población de entre 18 a 29 años. 30%. 18 a 29 es el parámetro de Naciones Unidas para considerarse alguien joven. Por tanto, el 30% del electorado mexicano es joven. De ese 30% del electorado estamos hablando de un total de 79 millones de votantes. De ese total, 14 millones de jóvenes van a votar por vez primera para presidente. Pueden votar por vez primera para presidente. 14 millones. Y de esos 14 millones, 3,5 millones son votantes de primera vez, entre 18 a 21 años. ¿Cuál va a ser la conexión entre movilización y votación? No lo sabemos. No lo sabemos. No. Porque lo que sí sabemos es, último dato, dentro de los abstencionistas, los jóvenes son los más abstencionistas. Pero dentro de los jóvenes, los menos abstencionistas son los de entre 18 a 21. Por una extraña razón. Decía Salvador Novo que a los mexicanos nos gusta estrenar. Y esos jóvenes estrenan su credencial para votar. Entonces, de los abstencionistas, los menos abstencionistas son los que estrenan la credencial. Así es. De 18 a 21. De 18 a 21. Entonces, ¿cómo se va a conectar la movilización con la votación? No lo sabemos. No lo sabemos.
de tal manera que podría no tener impacto alguno en el resultado de la elección, o mucho. Si esos 14 millones de jóvenes convierten su movilización en ejercicio de su derecho de voto, 14 millones, estamos hablando, nada más por ese lado, de nuevos. O sea, que la movilización los lleve a abandonar la condición de abstencionistas. Sí, en el sentido que cada quien decida naturalmente su voto, pero que ejerzan su voto, que tengamos esa juventud. Eso sería lo que daría un cambio cualitativo a esta elección, si los que ya se daban por abstencionistas deciden que no lo serán. Puedo hacer una acotación sin estar en desacuerdo con lo que dice Jorge. Creo que la protesta contra Televisa también se podría interpretar, Jorge, como una protesta contra el régimen. Contra el gobierno. Contra el régimen, además del gobierno. Porque del antiguo régimen al nuevo régimen, Televisa no solamente no ha cambiado, sino que se ha hecho más fuerte. Entonces, probablemente, cuando yo digo que sí hay nunca nada es igual, pero la política comparada desde Aristóteles sirve mucho porque te da puntos referenciales. Puntos referenciales. Entonces, en México ya no es el PRI el que está en el gobierno, pero una base del PRI fue siempre Televisa, o los que eran antes Televisa, ¿sí? Esa televisión que nació con Miguel Alemán y que desde el principio fue como el ministerio de propaganda y de información del régimen. Entonces, es como si siguiera el régimen en el sentido que Televisa y TV Azteca, pero sobre todo Televisa, hubo alternancia política y ya no está el PRI, está el PAN, pero Televisa está. Y cuando se protesta contra Televisa, en realidad se está protestando contra uno de los elementos más persistentes del antiguo régimen. Si la televisión empezó cuando, Jorge, en los 50, en México 50 y tantos, ¿no? 50 y tantos, llevamos ya medio siglo de esto. Entonces es más de lo que llevaba Mubarak o de lo que llevaba Ben Ali. Hay una sorprendente continuidad. Eso. Entonces, sí, es distinto y a la vez algo hay en el trasfondo, porque por alguna serie de razones ahora he estado viendo lo de la primavera árabe, me he metido he tenido que meterme. Acaba de haber elecciones en Egipto. Sí, esta semana. Y ahí también está parte del antiguo régimen en las elecciones. Bueno, hubo una escena también de alta tensión con uno de los participantes que era miembro del gabinete del antiguo régimen y participaba en las elecciones y fue muy tensa la situación. Y el candidato más fuerte. De gente y el más fuerte. El candidato más fuerte, Musa, fue canciller de Mubarak. Era el presidente de la Liga Árabe. Pero de lo que decía Jorge, de los jóvenes, que dices, son los más privilegiados porque son los de las universidades e incluso las privadas. También allá, si es sorprendente que hayan sido en buena medida jóvenes universitarios. Los licenciados les llamaban. Sí. El movimiento de los licenciados, de los que salen de las universidades y salen y dicen, ¿qué sigue? Y no Jorge, hay trabajo, en España es más obvio, ¿no? Sí. En España, los indignados tienen un montón de gentes salidas de las universidades, ¿no? Sí. Que enfrentan un mundo. Es humillante tener que enfrentar el desempleo después de pasarte varios años en el sistema universitario. Por eso pongo el sentido de humillación. Y creo que Peña Nieto y Televisa, a la hora de presentarnos la candidatura de Peña Nieto como un hecho, ya déjense de bromas. Este va a ser su presidente, ¿eh? No. Bueno, sí hay otros por ahí, pero en realidad vamos a ser serios. Esto ya está cocinado.